Señoras, señores, ¿qué tal están? Por las salas de comisiones han empezado ya a pasar las más de 800 enmiendas parciales con las que PP, PSOE y Grupo Mixto pretenden mejorar los presupuestos de 2013. En todas ellas, la oposición insiste que se pueden evitar los recortes si se suben los impuestos a las rentas más altas. El Partido Popular, por su parte, asegura que son unas cuentas que presentan un marco estable de ingresos. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Habrá cambios en la edad de jubilación del personal sanitario y se reducirán las sustituciones. Son algunas medidas recogidas en el decreto ley que el Partido Popular convalidaba en solitario durante el Pleno, una sesión en la que todos los grupos se unían en un acuerdo de mínimos para defender ante Madrid el sector de la minería. El proyecto de ley de presupuestos incorporará a iniciativa del PP cambios en la ley de cámaras agrarias e introducirá una partida de 2 millones de euros para el Hospital de Soria. Durante el debate de las enmiendas parciales, PSOE y Grupo Mixto han vuelto a pedir más fondos para los municipios, para el medio rural y para el empleo. Hoy nos adentraremos en una de las secciones menos conocidas de este Parlamento. Es la de publicaciones oficiales, que cuando hay pleno siempre está detrás para transcribir a tiempo real todo lo que allí se dice y lo que no. El pleno de esta semana nos dejaba varios datos. Por un lado, el del déficit registrado hasta septiembre en Castilla y León. Por otro, los 11 millones de euros que la Junta aportará a Renault para su nuevo plan industrial. Ante las críticas del procurador de UPL por esta subvención, el presidente Herrera se acogía a los 1.300 nuevos puestos de trabajo que la multinacional francesa espera crear con este proyecto. Será una subvención a fondo perdido, 12 millones de euros con los que la Junta apoyará a Renault para que pueda acometer su plan industrial en Castilla y León y con ello crear 1.300 nuevos puestos de trabajo. Lo anunciaba Herrera tras la pregunta del Grupo Mixto. Ha faltado dinero, y aquí lo hemos visto, para la minería del carbón, dinero público, para los productores de remolacha, lúpulo y leche, para desarrollar el silo de Benavente, el de León y el de Ponferrada, para avalar pymes. Ha faltado dinero para todo en el sector económico. Una vez más, el poco que vemos es una ayuda a Renault. Vamos, la conclusión es que somos unos pánfilos apoyando a Renault. Lo que pasa es que usted enseña la patita por debajo de la puerta. El problema para usted es que Renault está centralizada en Valladolid. Las cifras que preocupan al PSOE son las de la dependencia. Óscar López volvía a acusar al Ejecutivo de incrementar los recortes del Gobierno central con ajustes extra en Castilla y León. ¿Va a pagar usted, por ejemplo, en intereses 500 y pico millones de euros por la demora, por intereses de no haber hecho un plan de proveedores cuando tenía que haberlo hecho? 500 y pico millones de euros. Y se va a ahorrar usted 21 millones de euros en dependencia. Rectifique, señor Herrera, aunque solo sea por humanidad. Pero echando mano de otra carta, Herrera insistía en la posibilidad que ofrece su gobierno para cambiar la prestación de cuidados familiares por la ayuda de un servicio profesional. Bajan las partidas para las prestaciones económicas relacionadas con los cuidados familiares, pero suben las partidas relacionadas con el mantenimiento de los servicios profesionales y, por tanto, del empleo profesional. El otro gran dato del Pleno lo daba la consejera de Hacienda. Castilla y León registró hasta septiembre un déficit presupuestario de 37 millones de euros. 0,07% del PIB regional. Estamos en el camino bueno para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% establecidos. Aunque la oposición no lo ve así. Ustedes, que son los apóstoles del déficit y de los recortes, que duplicaron el déficit al que se habían comprometido ustedes mismos como objetivo, pero que guardaban en los cajones de cuentas no presupuestarias nada menos que 1.162 millones de euros. Nosotros no tenemos facturas en los cajones. ¿Quién le ha dado a usted el plan de ajuste? Se lo he mandado yo, la Consejería de Hacienda. Si fuéramos ocultos y no transparentes, usted no tendría ese documento. De la situación económica y de su crecimiento también dependerá la inversión de la Consejería de Educación a las I+D+I. Juan José Mateos reconocía que aunque los datos de 2011 no son positivos, hay 33 investigadores más en la comunidad. En la segunda sesión plenaria, las Cortes convalidaban el decreto ley de medidas sanitarias con el que la Junta prevé ahorrar 50 millones de euros. Eso sí, solo lo apoyaba el Partido Popular porque para PSOE y Grupo Mixto es un decreto que prima más la economía que la salud. Los grupos tampoco se pusieron de acuerdo para tomar medidas contra los bancos que siguen adelante con los desahucios.
Frente a los 12.000 desahucios registrados desde 2007 en Castilla y León, los grupos parlamentarios lo tienen claro. La Junta debe retirar los depósitos de aquellos bancos y cajas que no estén dispuestos a flexibilizar las condiciones de pago de la deuda hipotecaria. Otra cosa diferente es que la propuesta se traslade a Madrid, como pedían desde el PSOE, un matiz que impedía en este pleno llegar finalmente a un acuerdo. Y lo que estamos proponiendo es que se adopte una medida que reequilibre una legislación abusiva en contra de los ciudadanos. Añadir ahora, instar al Gobierno para una normativa, no veo que eso encaje ahí de ninguna manera. Desplegar todos juntos cualquier instrumento de protección para las familias deudoras. Para José María González, la verdadera solución está en cambiar la ley. Y poniendo fin al desmadre bancario y financiero que ha tenido este país. Lo que sí exigirán al Gobierno central es que el futuro plan del carbón 2013-2018 esté consensuado y que se cumpla con el mandato de Europa sobre el sello de calidad. Como usted sabe, estamos hablando de un sector regulado cuya capacidad de intervenir por parte del Gobierno de Castilla y León es muy escasa, pero de esta manera apoyaríamos lo que siempre ha sido y es objetivo prioritario de este Gobierno. Aunque en este acuerdo de mínimos al PSOE le hubiera gustado dar un paso más. ¿Por qué hoy no se le puede pedir al Gobierno de España el mismo nivel de exigencia que se le pidió en junio? ¿Qué es lo que ha cambiado? Que la gente no está en la calle. Convénzanos de que no nos han tomado descaradamente el pelo a todos. Menos éxito tuvo otra de las propuestas socialistas para evitar recortes en la lucha contra la violencia de género. Una votación que cambiaba de dirección cuando el consejero de Sanidad se subía a la tribuna para defender las medidas de su departamento para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y a la vez garantizar la calidad asistencial. Eran PSOE y Grupo Mixto los que la rechazaban. No engañan a nadie y podrían ser más valientes y decir que todo esto lo hacen porque supeditan la economía a la salud. Que estamos tomando decisiones que no son fáciles, ni tampoco agradables de adoptar, de explicar, de comprender, de aplicar y de aceptar. Pero hemos de tomarlas por responsabilidad. El Partido Popular, por su parte, las defendía, convalidando en solitario este Real Decreto con el que la Consejería prevé ahorrar 50 millones de euros. Con él se reducirán las sustituciones, cambiará la edad de jubilación del personal sanitario y se reordenará el servicio. La actividad plenaria no solo es intensa aquí, en el hemiciclo, también en los despachos. Es un trabajo que apenas se ve y que poco se conoce, pero que es fundamental para el funcionamiento de este Parlamento. Lo lleva a cabo el Servicio de Publicaciones Oficiales, que tiene que transcribir casi a tiempo real todo lo que aquí se dice. Hoy lo único que se escucha en esta sala es esto: el teclado del ordenador. Tienen que transcribir casi a tiempo real todo lo que se dice en el hemiciclo y todo lo que no. Murmullos, aplausos, silencios y hasta las comas. Esa es la idea, que el diario de sesiones refleje al orador que está hablando, entonces con las características propias del lenguaje que tenga el orador. Todo eso se trata de reflejarlo en el diario tal cual se ha producido. Para agilizar el proceso, graban el pleno en fragmentos de 7 minutos. Ellos lo llaman cintas y a medida que cae una, el primer transcriptor comienza a escribir. 7 minutos después lo hace el segundo. En los plenos solemos poner 7 minutos y en los debates del Estado de la región, por lo menos la parte primera de la mañana, la ponemos con 5 minutos. Así, en el momento que acaba el presidente de exponer su discurso, pues por la tarde lo tenemos transcrito. Este pedal les ayuda mucho para poder retroceder o avanzar en la cinta si algo no les ha quedado claro. El trabajo de transcripción en el fondo no ha cambiado mucho, ha cambiado un poco los medios, porque antes se hacía con unas cintas de 15 minutos y ahora se hace todo a través de los ordenadores. La parte más compleja es poner los puntos, las comas, porque claro, cuando uno está hablando no habla diciendo punto y aparte, comas, etcétera, etcétera, así que en parte siempre hay que interpretar lo que se está diciendo para poner eso de un modo legible, que es lo importante, que quede por un lado fiel a lo que se ha dicho, pero por otro lado que quede legible. A medida que van transcribiendo, también se va corrigiendo. Las correcciones más típicas suelen ser comas, porque eso de dónde pone coma pues es muy interpretable. Si ponemos en una balanza la gramática o el discurso oral, nosotros damos primacía al discurso oral.
Si tenemos que saltarnos alguna regla gramatical, pues nos la saltamos. Entonces, en la transcripción lo que se exige es rapidez para tener cuanto antes esa transcripción, con los errores que sean, y luego ya en la corrección se va más al detalle. Es solo una primera fase, porque al día siguiente, sin el agobio del reloj, Pilar Martín vuelve a revisarlo siguiendo el vídeo para que no haya margen de error. Ahí ya tienes que entrar en matices, o el orador no ha querido decir esto, ir más a la estructura del párrafo. Sé que los procuradores lo toman como consta en el diario de sesiones, esa frase se oye, entonces eso es lo que te reafirma en tengo que hacerlo asépticamente, tengo que hacerlo bien. Y el resultado, lenguaje oral llevado al papel para que el lector pueda revivir la sesión plenaria como si estuviera en directo. El próximo año habrá una partida de 2 millones de euros para el Hospital de Soria. Es una de las 11 enmiendas del Partido Popular que se incorporarán al proyecto de ley de medidas tributarias y financieras. En esta comisión, PSOE y Grupo Mixto no conseguían el apoyo parlamentario para subir los impuestos a las rentas más altas. Una de las mejoras al proyecto de ley de medidas tributarias y administrativas llega de la mano del Partido Popular, que aprobará una partida de 2 millones de euros para el Hospital de Soria. También plantea modificar la ley del vino y la ley de cámaras agrarias. A partir del 1 de enero, estas organizaciones deberán tener mayoría absoluta para hacerse directamente con la presidencia, entre otros cambios. Solo se puede disolver la Cámara Agraria o se puede proceder a la extinción de ellas cuando haya un incumplimiento en las funciones o se produzca la dimisión de más de la mitad de los miembros. Defienden el presupuesto y se acogen a él para rechazar las propuestas de la oposición, que sigue reclamando un modelo fiscal alternativo. El del PSOE pasa por la creación de un fondo para empleo e Izquierda Unida pide que paguen más los que más tienen. Y aquí, a final de legislatura, le garantizo que un porcentaje del 80 o del 90% de la alternativa fiscal que ustedes votan en contra va a estar en marcha, por iniciativa de la Junta de Castilla y León. Y a las pruebas me remito. Nos parece sumamente peligroso que aquí existan tasas ya hasta por respirar aire puro. UPL defiende que se mantenga la bonificación al impuesto de donaciones y sucesiones y que se protejan los bienes patrimoniales con ayudas financieras. La vía normativa de que esos bienes que están protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico Español y que radican en Castilla y León tengan algún tipo de fiscalidad reducida. Este es un marco estable de ingresos que nos está situando en la senda del cumplimiento del déficit. Y aunque en la agenda de todos los grupos está frenar los desahucios, el partido mayoritario ha rechazado el fondo de 30 millones de euros que quería crear el PSOE para avalar a los ciudadanos que están a punto de perder su casa. Reducir algunas partidas para invertir en centros de salud, institutos y, sobre todo, para crear empleo. Es lo que pretendía PSOE y Grupo Mixto con las 97 enmiendas que han presentado a los presupuestos de Hacienda, pero el PP las ha rechazado. Dice que de aceptarlas comprometería el funcionamiento de la propia consejería. De traer algunos recursos de servicios, programas o subprogramas que nos parece que sí pueden tener menos recursos, porque por encima de todo está la necesidad de las personas, y esos recursos los destinamos a generar un fondo de rescate para personas en situación de emergencia social. Reforzar lo que a nuestro juicio es prioritario en estos momentos, que es el empleo, y por otra parte también reforzar la inversión pública en determinados municipios y dar cumplimiento así a las necesidades. Somos conscientes de que hay que priorizar y la prioridad del gasto se está centrando en el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y obviamente ha habido una reprogramación de las inversiones por el contexto de crisis en el que estamos. La propuesta de la oposición para mejorar las cuentas de la Consejería de la Presidencia pasa por una redistribución de partidas, es decir, reducir aquellas que a su juicio son superfluas y aumentar las dirigidas al medio rural y a los municipios. Pero en la comisión el PP las ha rechazado. ¿El motivo? Reducir aún más los presupuestos de la Consejería de Presidencia para conseguir fondos y redistribuirlos. Las enmiendas parciales del PSOE y del Grupo Mixto piden al Ejecutivo un esfuerzo. La lucha contra el desempleo y el riesgo social son el objetivo. Buscar recursos para generar un fondo de apoyo a las personas en riesgo de emergencia social. Esta consejería lo que ha sido enmendada previamente por el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que ha querido que todas sus disminuciones presupuestarias vayan a favor del gasto social.
Las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del Grupo Socialista ya apostaban por un sistema fiscal diferente. Respecto al municipalismo, valoran de forma positiva los avances plasmados en el acuerdo sellado por Juan Vicente Herrera y Julio Villarrubia, pero a su juicio se puede hacer más. En alguna medida hemos contribuido a que este presupuesto sea mejor con el acuerdo al que se ha llegado recientemente, pero sin embargo seguimos pensando que es insuficiente. Ejemplo, sensatez, solidaridad, impulso al estímulo y al desarrollo del marco municipal y también, y es muy importante, la atención en unos momentos de dificultad presupuestaria a aquellos colectivos más desfavorecidos. Las enmiendas parciales del PSOE proponen además recortes en publicidad, edición en papel, reuniones y conferencias. Calculan que el ahorro podría llegar a 3.600.000 euros. Para mejorar las cuentas de agricultura y ganadería, la alternativa de la oposición pasa por recuperar los seguros agrarios, desarrollar los planes de zona, eliminar el Itacil y abonar las ayudas pendientes de la campaña 2011-2012 a los remolacheros. Ni tan siquiera nos planteamos ya, superados por esa realidad, el recuperar el pago de las ayudas a la remolacha, pero sí nos parece de justicia que a aquellos agricultores que la sembraron en la campaña 2011-2012 se les abone. Estamos intentando dar, es en su contrario, al Sheriff de Nottingham lo que le niega al eslabón más débil del condado, que son aquellos a los que Robin Hood defendía. Óscar Reguera cree que la verdadera apuesta del sector pasa por tomar algunas decisiones que, aunque dolorosas, son sensatas y necesarias. Lo hemos escuchado en estas comisiones de Hacienda. Los socialistas creen que se pueden elaborar unos presupuestos más sociales que apuesten por las personas y que aboguen por una política fiscal diferente. De ahí sus enmiendas parciales, 400 propuestas con las que pretenden mejorar las cuentas de 2013. Julio López, viceportavoz del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Buenas tardes, bien hallado. La mayor parte de las propuestas que presenta su grupo parlamentario son redistribuciones de partidas ya presupuestadas. ¿Cuáles son y a dónde se dirigen? Bien, un matiz. Es verdad que presentamos enmiendas para redistribuir el gasto, pero hay que decir que con carácter previo se presentan enmiendas para intentar que el volumen de ingresos que tiene la Junta de Castilla y León se incrementen. Son enmiendas para poder obtener más ingresos tributarios, con los cuales poder hacer una verdadera política social en esta comunidad autónoma. En la medida en que esas enmiendas no nos las aceptan, tenemos que jugar con los millones que tiene presupuestada la Junta de Castilla y León y proponemos redistribuciones. ¿De dónde sale y a dónde van? Pues depende de las secciones, depende de las consejerías. Por ejemplo, en materia de economía, en la Consejería de Economía, tienen un buen número de partidas que tradicionalmente presupuestan y nunca gastan. Por ejemplo, préstamos en materia de competitividad. El año pasado tenían 125 millones presupuestados, no han gastado absolutamente nada. Este año vuelven a presupuestar 125 millones de euros y proponemos que en lugar de presupuestarlos y no gastarlos, se redistribuyan y se vayan a cuestiones como, por ejemplo, fomento de la minería, que han pegado un recorte tremendo, para dotar, digamos, la contratación de trabajadores en el ECIL, que van a tener que volverlos a readmitir, etcétera. Por tanto, según la consejería, hay unos orígenes y unos destinos de los 600 millones de euros que queremos redistribuir. Sí. Señor López, ¿esto responde un poco a la petición que lanzó el presidente Herrera en el Pleno de presentar un presupuesto alternativo? No, no se trata de presentar un presupuesto alternativo porque entendemos que en este debate lo que hay que hacer es debatir y analizar el presupuesto de quien gobierna. Lo que hacemos es presentar alternativas al presupuesto en cada área. Tenemos muy claro que, por ejemplo, en materia de familia y servicios sociales, la dependencia que está abandonada tiene que potenciarse. Eso es una alternativa, digamos, filosófica de nuestra filosofía, en lo que tiene que ver con la Consejería de Familia. En educación entendemos que todo el tema de supresión de ayudas a libros de texto no se puede permitir y presentamos una enmienda en ese sentido. Por tanto, dadas las restricciones presupuestarias que nos pone encima de la mesa la Junta de Castilla y León, ver cómo podemos hacer que este presupuesto sea, por un lado, más justo, socialmente más aceptado y que contribuya de verdad a crear empleo, que es lo que hace falta.
Lo decía anteriormente, hay que incrementar los ingresos. Ustedes plantean una política fiscal alternativa. ¿Qué novedades introduce con respecto a la propuesta fiscal que plantearon hace 5 meses, cuando en julio se estaba debatiendo el proyecto de ley de presupuestos de 2012? En esencia no hay ninguna novedad. En esencia, lamentablemente, este año 2012 es muy anómalo, en el sentido de que la Junta de Castilla y León nos ha presentado 2 presupuestos en 5 meses y, por tanto, si somos coherentes, lo que no podemos es presentar una propuesta fiscal, una propuesta tributaria en julio para el presupuesto 2012 y 4 meses más tarde inventarnos otra diferente. En esencia es la misma, que responde a la filosofía quien tiene más recursos que pague más, o dicho de otra forma, aquellas, digamos, agentes económicos que se han beneficiado de la crisis económica contribuyan a la salida de la misma. Por ejemplo, hemos propuesto, entre otras cosas, una tasa, un impuesto a los depósitos bancarios, por poner un ejemplo. Eso estaba en la anterior propuesta de julio y está ahora también. Por tanto, en esencia, los castellanos y leoneses lo que tienen que saber es que el Partido Socialista mantiene una cierta coherencia en el sentido de que son 2 presupuestos que están, digamos, caracterizados por unos enormes recortes, que es imprescindible que haya más recursos y que los recursos necesariamente tienen que venir por una propuesta tributaria más justa y porque se reduzca de forma efectiva el sector público de la comunidad, es decir, empresas y fundaciones, para que tengamos más recursos y poder hacer más política social. Apuestan por la creación de 3 nuevos impuestos, a la banca, a las grandes superficies comerciales y al juego también, y van a pedir a Madrid que dé lo que corresponde, que compense a Castilla y León lo que corresponde por la amnistía fiscal. ¿Tienen ya datos reales de lo que nos puede corresponder? Bueno, hay que decir que la amnistía fiscal es la única propuesta relevante que ha hecho el Partido Popular en Madrid, y es justo lo contrario de lo que creemos nosotros que tiene que ser. La propuesta fiscal que se presente tiene que ser para beneficiar a los perjudicados y no para beneficiar a los que se han aprovechado de la situación. Esa amnistía fiscal puede tener ciertos recursos, ciertos ingresos para Madrid, pero para todas las comunidades autónomas implica dejar de percibir lo que tendríamos que recaudar si estas personas declarasen. ¿Que cuánto podemos recaudar? Pues si cogemos las cifras puestas encima de la mesa por el señor Montoro, calculamos que a nosotros nos corresponde el 50% de los ingresos del IRPF y hacemos un cálculo muy superficial, podríamos estar hablando de entre 300 y 400 millones de euros, si es verdad lo que había previsto el señor Montoro que iba a recaudar. En cualquier caso, no es tan importante la cuantía como mostrar a los ciudadanos que hay una alternativa, que hay una forma diferente de plantear la situación. Tenemos el Partido Popular, que tiene, digamos, orejeras, que considera que lo único que se puede hacer en este contexto es abandonar el crecimiento económico, recortar gasto público, que implica peores servicios a los ciudadanos, y propuestas fiscales que benefician a unos pocos, y el Partido Socialista, por contra, considera que tiene que hacerse una política de creación de empleo, de fomento y de estímulo al crecimiento económico, que se tienen que evitar, en la medida de las posibilidades, todos los recortes que afecten a la sanidad, a la educación y a la dependencia, y que si se hacen modificaciones tributarias, si se exige o se consigue que se paguen más, tendrá que hacerse a costa de quienes más tienen, las grandes superficies, las entidades financieras, etcétera. Uno de los grandes problemas de estos momentos es el de los desahucios. A la vista de lo que ha sucedido esta semana en el Pleno, que por un matiz, llamémoslo así, no ha habido acuerdo entre los grupos parlamentarios, ¿qué decir a los ciudadanos? Bueno, exactamente no es un matiz lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que el Partido Popular no ha querido apoyar una propuesta del Partido Socialista. Se ha inventado una proposición alternativa para intentar parecer que hace cuando realmente no hace. Ya estamos acostumbrados a que el Partido Popular tiene el no sistemático a nuestras propuestas y cuando cree que va a tener un coste social importante, pues inventa alguna excusa para barrar, para mezclar, para que parezca que estamos todos en el mismo saco. El Partido Socialista lleva muchos meses haciendo propuestas en las Cortes de Castilla y León en materia de desahucios y el Partido Popular lleva muchos meses diciendo que no y dando espaldas a los ciudadanos, haciendo oídos sordos a los ciudadanos. ¿Van a mantener la enmienda o las enmiendas con respecto a los desahucios? Por supuesto, nuestra postura no puede cambiar. Nosotros estamos totalmente convencidos, primero, que a los desahucios hay que darles una solución a las personas que ya lo han sufrido y lo que es más importante, hay que intentar evitar que se produzcan esas situaciones. Y a mí me gustaría recordar que las personas que al final llegan a no pagar sus hipotecas, en la inmensa mayoría de las ocasiones obedece que son personas que se han quedado en paro y no tienen prestaciones por desempleo. Y en ese sentido hay que decir que Castilla y León, fundamentalmente por la inacción de la Consejería de Economía, fundamentalmente porque no se están haciendo las cosas bien, está liderando A, el crecimiento del paro en España, B, el porcentaje de parados que no perciben prestaciones y C,
las ejecuciones hipotecarias. Con todo ese cóctel, lo único que podemos hacer es exigir a la Junta de Castilla y León que tome medidas para reactivar la economía y para no solamente solucionar el problema de las personas ya desahuciadas, sino para evitar que sigamos creciendo y liderando ese triste ranking a nivel nacional. Estaremos muy pendientes de ese debate parlamentario. Julio López, viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Los parlamentos autonómicos tendrán voz y voto en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. El acuerdo se adoptaba en Mérida, en la 16ª Asamblea Plenaria de la CALRE, en la que todos los presidentes allí presentes han defendido el papel de las autonomías en la construcción de Europa. Además, han pedido una dotación suficiente de los fondos de cohesión en el próximo marco financiero 2014-2020. Creemos que como representantes de los ciudadanos estamos legítimamente acreditados para tomar parte en las decisiones que en el ámbito de la Unión Europea van a afectar y afectan directamente a los ciudadanos. Es un compromiso firme que responde a estar cerca de la realidad, a tener contacto con los ciudadanos y a responder ante ellos en la toma de decisiones en este momento tan difícil que estamos viviendo. A nuestros últimos protagonistas de hoy, eso de preguntar a los políticos no les es nuevo. Con el colegio ya han participado en algún pleno municipal en su tierra natal, en Benavente, y no les importaría hacerlo también aquí en el Parlamento. Hoy nos cuentan cuáles son realmente sus preocupaciones. No era la primera vez que se adentraban en instituciones como esta y se notaba. Sabían el funcionamiento de las Cortes. Decidir leyes y, claro, esto nos afecta a nosotros. Su historia. Que ahora estamos en democracia, eso quiere decir que todos elegimos y decidimos. E incluso los temas que aquí se debaten. De hecho, llevaban en sus mochilas algunas cuestiones más, preguntas con las que han estado trabajando en clase durante estos meses para poderlas plantear aquí. Este es nuestro objetivo, que conozcan las Cortes, pero también que se escuche un poco cómo piensan nuestros chicos hoy día de las instituciones, cómo piensan de los problemas sociales y que participen a su estilo. Pues nuestros chicos piensan bien y mucho. No les interesa mucho la política, evidentemente, pero los otros temas que nos tocan, la ecología, el compañerismo, la solidaridad, eso les interesa mucho y sobre todo les afecta mucho la crisis con el trabajo de sus padres. Algunas de esas preguntas se las han trasladado a la presidenta de las Cortes, de Benavente como ellos y guía de excepción de esta visita. En la tercera y en la cuarta se sientan los procuradores. Otras las han lanzado ante nuestros micrófonos. Me gustaría preguntar sobre los proyectos, sobre todo para la energía solar. ¿Cuánto dinero gastamos en tantos bancos? Porque hay bastantes bancos que lo usan muy poca gente. ¿Bancos de la calle? Sí. ¿Qué posibilidad hay de que se vuelva a abrir el ferrocarril de Salamanca a Benavente? Y en todas ellas han demostrado que a pesar de su edad, las ideas las tienen muy claras. Si queremos en realidad, por ejemplo, este mundo, pues habrá que cuidarlo. Quién sabe, igual dentro de unos años las pueden plantear en este mismo lugar, pero como auténticos procuradores. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.